Dios les bendiga en este nuevo día y vamos a empezar una lección en esta mañana, ¿verdad? Con la lección número 7 y nuestro tema es regresando del exilio. Es un tema, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces, pero todo en esto Dios, ¿verdad?, está hablando a todos y a cada uno de nosotros. Pero antes de continuar adelante, voy a hacer una oración para que Dios sea el que nos instruya, Dios sea el que nos dirija, Dios, ¿verdad?, sea en todo ello. Así que voy a hacer una oración. Padre de la gloria, delante de tu presencia estamos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Padre de la gloria. Gracias por tus misericordias, Señor, que has tenido a cada uno de nosotros. Tú nos has cuidado, Señor, de toda clase de situaciones difíciles en nuestra vida, pero lo dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú seas el que obres, Padre celestial. Y en este día, Señor, suplico, mi Dios, que tú me ayudes para poder exponer esta hermosa lección, que pueda tocar cada corazón, mi Dios, con tu palabra, con esta enseñanza, Señor. Que tú, mi Dios, puedas obrar, Señor, como tú lo sabes hacer. Guía, Señor, a cada uno de mis hermanos, toca sus vidas, Padre eterno. Que podamos reconocer que tú eres el Dios real en nuestras vidas, que tú eres el que vives y reinas para siempre, Jehová. Gracias te damos, Señor, en este nuevo día que tú nos has dado. Oh, a ti sea la honra y la gloria, porque digno eres de ellas, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, porque cada día vemos que se están cumpliendo, Señor. Cada día se acerca más al hermoso plan que tú has formado, Señor. Oh, Padre de la gloria, gracias, mi Dios, por esa esperanza que tú nos has dado. Te pedimos que toques cada familia, Señor, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Tú seas el centro de cada uno de ellos, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, en este nuevo día. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les estaba mencionando, tenemos una lección, ¿verdad?, interesante, como lo han sido todas las demás, y cada una de ellas, ¿verdad?, nos toca, ¿verdad?, a nuestras vidas, porque vemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y así, ¿verdad?, voy a leer una parte del resumen de la lección que nos dice: y en esta lección entramos en un periodo muy interesante en la historia de Israel. A los israelitas se les dio rienda suelta para regresar del cautiverio y construir el templo. Y aquí vemos, ¿verdad?, un hermoso ejemplo, cómo Dios, ¿verdad?, castigó a su pueblo, pero al mismo tiempo Dios preparó, ¿verdad?, una salida, ¿verdad?, y pudiera regresar a su pueblo natal, ¿verdad?, y poder reconstruir, ¿verdad?, el templo y los muros que habían sido destruidos. ¿Por qué? Por la desobediencia que ellos, ¿verdad?, hicieron a Dios. Entonces Dios castigó, ¿verdad? Y aquí vemos que ahora Dios usa a estos hombres para que todo, ¿verdad?, regrese a su normalidad. Claro, ¿verdad?, todo tiene sus consecuencias, pero dice aquí que además, dice, Persia financió la operación. Este fue el tiempo de los profetas menores. Ellos hablaron con una perspectiva única sobre su tiempo y con una visión futura de la era mesiánica. Algunos de los temas destacados son el regreso al templo y al pacto, la unidad a pesar de la oposición y la importancia de la rectitud y la reforma. Surgen muchos temas de las Escrituras que se mantienen hasta el tiempo de Cristo. Esto se llama
formalmente judaísmo del segundo templo. Una era que da inicio esperando al Mesías, dura hasta la destrucción del templo en el año 70 antes de Cristo. ¿Verdad? Y quisiera leer las escrituras que vamos a estar viendo también en esta mañana, ¿verdad? Y son 3 libros que vamos a estar viendo, claro, parte de ellos, no todo el capítulo, ¿verdad? En el libro de Esdras, Nehemías y Malaquías. En el libro de Esdras nos menciona en el capítulo 1, verso 2, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas del rey David de Israel. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los que habían venido de la cautividad, hicieron la edificación de esta casa de Dios con gozo. Y en el libro de Nehemías vemos ahí en el capítulo 2, versículo 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Fue terminado pues el muro del 25 del mes de Elul con 52 días. Cuando los oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron por nuestro Dios había sido hecha toda esta obra. Traed, dice el libro de Malaquías, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. En esta parte, ¿verdad?, de nuestra lección vamos a ver varios puntos muy interesantes en la vida de cada uno de estos hombres, cómo Dios los usó para que fueran, ¿verdad?, a construir el templo y el construir el muro, ¿verdad?, que Dios había ordenado que construyeran. Dice que en el tema número 1 dice: el tiempo es reedificado. Y como lo vemos ahí en Esdras 1, del 1 al 5, dice que el libro de Esdras comienza con una misma manera en la que finaliza el libro de Crónicas, con la proclamación de Ciro, el emperador de Persia. Persia, dice, conquistó a Siria, Babilonia y mucho más. La promulgación del edicto del rey Ciro, a través de la cual le permitió al pueblo judío regresar a su tierra y construir
el templo tuvo lugar en el año 538 a.C. La decisión del rey Ciro de permitir que los cautivos regresaran no fue suya, sino que el Señor lo despertó para que viera sus propósitos y para que sus promesas se cumplieran a través de los eventos. De este evento, Ciro estaba cumpliendo las profecías de Isaías y Jeremías. Isaías llamó proféticamente a Ciro para que, por su nombre, lo cual es simplemente un milagro. Veamos cómo Dios tiene un hermoso plan. Isaías aquí nos menciona que él nombró a Ciro, ¿verdad?, como rey de Persia. Y mírenlo cómo Dios tocó a este rey Ciro. Dice aquí, ¿verdad?, que no era un cristiano, sino que era, ¿verdad?, un hombre que no servía a Dios, pero sin duda alguna que tenía temor de Dios, y más en esta ocasión que Dios le mostró en sueño los propósitos que Dios tenía, que él tenía, ¿verdad?, que cumplir. Y eso, ¿verdad?, nos deja saber que cada uno de nosotros, ¿verdad?, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad?, de cumplir su propósito que Dios desea, ¿verdad?, y simplemente que nos pongamos en sus manos y Dios nos va a usar para que podamos ser, ¿verdad?, un hombre de edificación, un hombre, ¿verdad?, o unas personas que podamos, ¿verdad?, ser de beneficio a otras personas y al mismo tiempo agradar a nuestro Dios por lo que Dios nos ha puesto. Dice que en el libro de Esdras contiene algunos documentos cortesanos, entre ellos el edicto de Ciro. Ciro fue cuidadoso al usar el nombre del Señor, refiriéndose a Dios como un Jehová Dios de los ejércitos. No lo llamó un Dios, sino el Dios. Ciro usó un lenguaje de pacto refiriéndose a la nación y a la tierra. Dios le había dado la nación de Persia. Dios le dio la tierra, todos los reinos de la tierra, que es la misma palabra utilizada para tierra en el pacto abránico. Ciro honró a Dios al reconstruir su casa. Sorprendentemente, Ciro, un rey pagano, les encargó a los judíos que regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo. Todo esto puede llevar a pensar que Ciro quizás creía en el único Dios verdadero. El historiador judío Josefo registra que cuando se le mostró una copia de la profecía de Isaías, lo cual contenía su nombre, la omnisciencia de Dios conmovió a Ciro a actuar y ver cumplida la profecía. Y qué hermoso poder, ¿verdad?, reconocer cuando Dios, ¿verdad?, está en nuestros medios y podamos obrar como Él quiere. Así como usó, ¿verdad?, a Ciro. Dice que él se gozó, ¿verdad?, cuando Ciro construyó, ¿verdad?, el templo, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando nosotros también, ¿verdad?, reconocemos que Dios está en medio de cada uno de nosotros y las cosas que vemos que Dios hace por nosotros y para nosotros. Es de grande importancia reconocer al Dios Todopoderoso. Sin embargo, dice, es muy probable que esto no ocurriera. Era práctica de Ciro hablar bien en otras deidades con la esperanza de que los adoradores de esos dioses elevaran súplicas a favor todos los días. En otras palabras, Ciro deseaba cubrir todas sus bases. A pesar de ello, esto no disminuye en nada la grandeza del Señor. En todo caso, podríamos decir que solo enfatiza su grandeza, debido a que como resultado del edicto de un rey pagano,
su plan divino se cumpliría. Sin duda alguna, hermanos, el plan de Dios se va a llevar a cabo, ¿verdad? Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Dios tiene un plan en esta tierra, ¿verdad? Y pues vemos lo que Dios puede hacer cuando uno, ¿verdad?, se pone en sus manos. Dios utiliza, si no lo hacemos nosotros, otro. Dios levanta otro para llevar a cabo su plan. Pero el plan que Dios tiene se cumplirá. En la construcción y dedicación del templo, Israel era ahora una provincia de Persia con un gobernador. Dice que el primer gobernador fue Sesbazar, y luego Zorobabel, y luego Josué. Era el sumo sacerdote. Esdras y Nehemías entraron en la escena más tarde. La obra en el templo comenzó y se colocaron los cimientos. Los sacerdotes y levitas se encontraban en la celebración, incluyendo a los levitas conocidos como los hijos de Asaf. Asaf era un levita, el músico principal de David y autor de algunos salmos. Habiendo asumido todas sus posiciones, la asamblea adoró al Señor. Cuando los ancianos vieron los cimientos, tanto ellos como los sacerdotes que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta, mientras otros clamaban con gran júbilo. Vemos, hermanos, cómo el pueblo se regocijaba de lo que Dios permitió que se hiciera y que el pueblo de Israel regresara a su nación natal y pudieran ver una vez más el templo de Dios, ¿verdad? Y ellos dicen que los ancianos, muchos de ellos lloraron y otros se regocijaban de las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Y pues claro, gozosos porque Dios les permitió llegar a su pueblo o a su país, a su nación, y pudieran, ¿verdad?, estar ahí y ver, ¿verdad?, las maravillas cada día que Dios imparte a cada uno de ellos. De igual manera nosotros también, ¿verdad?, Dios se ha manifestado y podemos ver su mano de poder, su misericordia, ¿verdad?, que se extiende hasta estos días, y Dios nos ha cuidado y Dios nos ha ayudado grandemente. Por eso es importante, ¿verdad?, agradecer a Dios todo lo que Él hace por nuestras vidas. Dice, sin embargo, pasaron aproximadamente 20 años de la finalización y dedicación del templo. 516 años antes de Cristo. La finalización tomó mucho tiempo debido a la interrupción en el trabajo por orden del rey Artajerjes en respuesta a la oposición al trabajo de los judíos. Fue solo después de que los líderes judíos imploraron al rey Darío de Persia para que realizara una búsqueda en los registros reales que indicaban que el pueblo de Dios solo estaba haciendo lo que se les había encomendado por la autoridad de Ciro, que se le permitió completar el templo. Bajo los ministerios proféticos de Ageos y Zacarías, el pueblo fue alentado a finalizar el trabajo. El templo fue terminado. A Israel lo dedicó con alegría. Este evento también marcó la renovación del sistema sacrificatorio de sacrificios y la renovación del mandato de los sacerdotes y levitas. De manera que aquí, ¿verdad?, volvió a como lo hacían antes, ¿verdad?, el sacrificio de ovejas hacia Dios, ¿verdad? Y los sacerdotes, los levitas, ¿verdad?, una vez más entran, ¿verdad?, en acción como sacerdotes
a cumplir su trabajo que Dios les había ordenado. Dice que tenemos la capacidad de reconocer las estaciones cuando Dios no solo se está moviendo en nuestras vidas, sino también en nuestras iglesias. Aquellos que escuchan fielmente la voz del Señor elevan el nivel de expectativa, a menudo hablan con el pueblo de Dios. En esta oración, que podamos reconocer lo que Dios está hablando y lo que nos está encargando que hagamos en esta temporada. Mire, hermano, con esta Dios nos está encargando, Dios nos está moviendo, ¿verdad?, en cada situación, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y aquí vemos, ¿verdad?, lo que está pasando hoy en día, ¿verdad?, con el COVID-19, ¿verdad?, donde muchas gentes, ¿verdad?, están dejando sus trabajos por cuidar a sus hijos, en lo cual, ¿verdad?, ellos no tenían tiempo para su familia. La mayor del tiempo, ¿verdad?, se les pasaban en sus trabajos y descuidaban a la familia. Pero hay muchos que hoy en día, ¿verdad?, están regresando a cuidar a sus hijos. Y eso es bueno. Dios está hablando de esa manera, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, tener a nuestros hijos en control para que ellos reconozcan lo que Dios puede hacer. Claro, muchos de ellos no les gusta, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad?, es mejor dejarlos que ellos hagan o mandarlos a las escuelas, pero aún ni las escuelas ahorita pueden educarlos de una manera correcta. Por eso es importante, ¿verdad?, instruirlos en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Dios conoce todos nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. En el segundo tema, dice, el muro de Jerusalén es reedificado. Dice, los libros de Esdras y Nehemías fueron originalmente una sola obra y todavía se encuentran de esa manera en la Biblia hebrea. Esta porción es conocida como las Memorias de Nehemías, debido a que él escribió la primera persona de aquí. Nehemías era judío, un funcionario persa de alto rango. Era el copero del emperador Artajerjes. Nehemías escuchó que el muro de Jerusalén estaba en ruinas. Pero mire lo importante de la situación. Artajerjes, el rey, ¿verdad?, se opuso a la reconstrucción del templo, ¿verdad? Pero Dios movió el corazón de este rey o emperador, ¿verdad?, que dice que vio a Nehemías preocupado, triste, y claro, ¿verdad?, entró en pláticas y pudo ver que esto conmovió el corazón de este emperador. Dice que mandó a Jeremías a su nación natal, ¿verdad?, para que fuera y reconstruyera el muro. Mire cómo Dios permitió. Dios tiene, como dije, Dios tiene planes de cambiar todo el rumbo que lleva, ¿verdad?, esta humanidad. Dios, ¿verdad?, tiene en control de todas las cosas. Así que es importante, hermanos, que veamos cómo Dios se mueve en diferentes maneras. Y dice ahí, Nehemías era judío y un funcionario persa de alto rango. Era el copero del emperador Artajerjes. Nehemías escuchó que el muro de Jerusalén estaba en ruinas, por lo que el emperador lo envió a su casa a reconstruir en el año 445 a.C. Antes de contarle a nadie sobre su comisión para reconstrucción, Nehemías y algunos hombres de confianza inspeccionaron por la noche y en secreto el muro de Jerusalén.
Posteriormente, Nehemías se reunió con los líderes de Israel para hablar sobre las ruinas. Fue durante esa reunión que él les declaró su misión. La mano del Señor era manifiesta sobre él para hacer el trabajo. El apoyo del emperador fue una prueba concreta de esto. La gente respondió participando en la obra. Mire cómo Dios movió el corazón de este emperador y cómo Nehemías, ¿verdad?, pudo entrar, ¿verdad?, y hablarle a la gente cuál era el plan de que él estaba ahí. Sin duda alguna que Dios, ¿verdad?, obró. Dios permitió todo esto para que, ¿verdad?, hablara con estos líderes y estos líderes pudieran entender que era un hermoso plan que Nehemías, ¿verdad?, estaba haciendo. Se reunió, ¿verdad?, con todos los hombres de ahí y dice que todos tuvo un grande apoyo para poder, ¿verdad?, trabajar y poder reconstruir este muro. Dice, sin embargo, hubo algunos que no se unieron en esta misión. Nehemías se enfrentó inmediatamente a la oposición de Sanballat, Tobías y Gesén. Esta oposición no solo fue una burla, sino que se convirtió en una amenaza real a medida que se desarrollaba la historia. Así que no fue fácil para Nehemías, ¿verdad? Siempre tuvo oposiciones. Y es como todo, hermanos. En todas áreas siempre va a haber oposición de muchas personas que no quieren, ¿verdad?, trabajar, que no quieren ayudar. Pero sin embargo, eso no va a detener la obra del Señor. La obra del Señor va a seguir hacia adelante y eso es lo importante, que tengamos en mente de que Dios, ¿verdad?, sin mí o sin usted, Dios va a terminar su obra y va a seguir adelante, porque, ¿verdad?, Dios así lo ha dicho. Y la misión, dice, es completada a pesar de la oposición. A las personas se les asignaron secciones del muro para completar. En su sección, dice, el nuevo sumo sacerdote Eliasib supervisó el trabajo. El nombre de Eliasib significa Dios restaurará. Ellos reconstruyeron un par de torres, su parte del muro y las puertas de las ovejas. Además, consagraron la puerta de las ovejas porque era desde allí que las ovejas eran conducidas a la ciudad y al templo para el sacrificio. La lista de los nombres atestigua el alcance del proyecto de reconstrucción, así como la diversidad de quienes se dedicaron al mismo. Todos se involucraron, especialmente en las áreas del muro más cercanas a sus hogares en Jerusalén. Nehemías dirigió este grupo con sabiduría y habilidad. Hay al menos de 2 hechos que apuntan a su habilidad como líder y planificador. Primero, todos los que trabajaban en el muro tenían un interés personal en que el proyecto se hiciera bien, porque todos estaban trabajando en una sección del muro cerca de su hogar. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando Dios está en control de todas las cosas, todo, hermanos, sale bien, ¿verdad?, cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor. Dice el segundo punto, dice, si alguien enfrentaba una pregunta difícil de construcción, todo lo que tenía que hacer era caminar a lo largo del muro hasta encontrar a alguien que se hubiera enfrentado al mismo problema y la hubiera solucionado.
La lista podría continuar, pero no había duda de que este proyecto de construcción se prestaba para un sentido de orgullo compartido que Jerusalén no había experimentado desde los primeros tiempos de la construcción del templo. La prueba estuvo en la productividad. El muro se completó solo en 52 días. El trabajo se hizo bastante rápido, ¿verdad? La gente se admiró de cómo, ¿verdad?, se construyó este muro en pocos días, ¿verdad? Y vemos que Dios prospera, ¿verdad? Cuando todo lo ponemos en la mano del Señor, Dios está en control de todas las cosas, y es ahí, ¿verdad?, donde vienen los grandes resultados, los grandes beneficios que Dios, ¿verdad?, nos da a cada uno de nosotros. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios provee, cómo Dios nos anima, cómo Dios nos cuida. Todos esos puntos, hermanos, es por la gracia de Dios. Dice, los enemigos iniciaron trama tras trama tratando de obstaculizar la obra de Nehemías y suscitaron la distancia. Dios los silenció, avergonzándolos y haciéndoles desanimarse. Ahora, sin embargo, se dieron cuenta de que la mano de Dios estaba en Nehemías. Claro, ¿verdad? A Dios, ¿verdad?, nos ayuda, Dios nos protege. Hemos visto muchas veces, ¿verdad?, cómo Dios es con nosotros, hermanos. Cuando estamos, ¿verdad?, muchas veces en nuestro trabajo secular, hay muchos, ¿verdad?, que no quieren, ¿verdad?, cooperar con uno o ayudarnos, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, Dios provee. Hemos visto cómo, ¿verdad?, las contras que hay, pero si nosotros, ¿verdad?, continuamos haciendo el trabajo que Dios quiere, ¿verdad?, que Dios desea, pues claro, Dios nos va a pagar, podemos decir así, ¿verdad?, en grandes cosas, ¿verdad?, en grandes maneras, como Dios nos va a prosperar. Así que es importante, ¿verdad?, la obediencia al Señor. Dice, Nehemías nos presenta una historia compleja que comienza con alguien que gime por su ciudad y asume una posición que hubiera podido ser perjudicial. Al contarle a su jefe sobre su carga, este libro está lleno de personajes como Sanballat, Tobías, quienes se negaron a reconocer la palabra del Señor. Sin embargo, es principalmente una historia que trata con la abrumadora unidad y productividad del pueblo de Dios, el cual se une para cumplir una misión. Quiera Dios que tengamos cuidado de escuchar su voz, reconocer su mano en la obra y que nos fortalezca Él para llevar a cabo el trabajo que nos ha llamado a hacer. Quiera Dios, dice, que tengamos cuidado de escuchar su voz. Y eso es, ¿verdad? Podemos decir cada uno de nosotros, ¿verdad?, de poner atención, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Dios nos habla en diferentes maneras, ¿verdad? Y simplemente tenemos que poner atención a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice la parte número 3, el pueblo de Dios es llamado a la reforma. Y aquí vemos, ¿verdad?, dice, regresen a mí, en el libro de Malaquías. La técnica de escritura utiliza en el libro de Malaquías es conocida como disputa, un formato compuesto por preguntas y respuestas. La quinta disputa trata en el diezmar como una evidencia de reforma, su cambio de corazón. Dice que el Señor instruyó a Israel a regresar a Él,
pueblo preguntó cómo habrían de hacerlo. Es difícil saber si su pregunta era completamente sincera, teniendo en cuenta su respuesta a los llamados de Dios al arrepentimiento a través de todo el libro. Al parecer, la pregunta está destinada a anunciar su inocencia. Ellos no necesitaban arrepentirse debido a que no habían hecho nada malo. Mire, muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo no estoy haciendo nada mal, yo no hago nada malo, yo no tomo, yo no fumo, ¿verdad? Y se excusan con esas cosas, pero aquí, ¿verdad? El plan es de que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y agradar a Dios como Él quiere, no como nosotros pensamos o como nosotros deseamos. Y aquí es un problema donde, ¿verdad?, muchos de nosotros tenemos, ¿verdad?, que entrar en esa situación, y muchas veces hay cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Por eso es importante la oración siempre al Señor. Señor, ayúdame. Te pido, Dios, que tú me ayudes, dame entendimiento, dame sabiduría para poder yo servirte mejor, ¿verdad? Y Dios nos va instruyendo, Dios nos va guiando, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va instruyendo. Es importante reconocer, ¿verdad?, la mano de Dios. Y así que vemos aquí que dice que el Señor respondió diciendo que la prueba de que el pueblo se encontraba lejos de Él era que le estaban robando al retener sus diezmos y ofrendas. Miren, uno de los casos, ¿verdad?, que pasaban por alto, y quizás muchos de nosotros también podemos hacer, no, pues Dios no necesita dinero. De Dios, claro, de Dios es todo, ¿verdad? Pero Dios quiere de nuestro corazón de agradecimiento, de una manera voluntaria, de agradar a Dios, es de que honremos a Dios de esa manera, trayendo los diezmos. Y dice ahí que estábamos robando los diezmos y las ofrendas. Mire qué importante es. Yo no sé en este tiempo que estamos pasando cuántos están ofrendando, cuántos están diezmando, ¿verdad? Y para muchos dicen, no, es una bendición. Pero mire, Dios a mí en lo particular me ha bendecido, ¿verdad? Porque he hecho, ¿verdad?, lo que Dios me manda, ¿verdad?, en esa parte, y por eso, ¿verdad?, me encuentro agradecido con el Señor. Dios nos ha bendecido en grande manera. El Señor respondió diciendo que la prueba de que el pueblo se encontraba lejos de Él era que le estaban robando el retener sus diezmos y ofrendas. Por esta razón, la señal de su arrepentimiento genuino era dar voluntariamente el diezmo y las ofrendas. Como resultado, serían bendecidos. La bendición específica en mente lo era el vivir pacíficamente en la buena tierra que el Señor les había dado. Qué hermoso, ¿verdad?, es esta parte. Mire, cuando damos, o cuando el pueblo de Dios dio, ¿verdad?, dice que vino una bendición pacífica a su tierra donde ellos vivían. ¿Qué más querían? Vivir en paz, vivir en comunidad con su familia, ¿verdad?, en armonía. Todo eso, hermanos, es una grande bendición. Dios bendice de esa manera, Dios bendice de esa forma. Dice, el diezmo y las ofrendas requeridas por la ley mosaica no eran el verdadero problema que Malaquías deseaba abordar. El hecho de que el pueblo no diera el diezmo y las ofrendas voluntariamente era una señal de su rechazo sistémico de Dios y su ley. La gente violaba el pacto y por lo tanto se responsabilizaban completamente de las consecuencias de romper el pacto mosaico.
Así que, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Dice que la sexta disputa trata con el hecho de que Dios es justo. Existe una verdad sobresaliente que sale a relucir. Dios castigará a los impíos y recompensará a los fieles. Esto no es solo una ruptura de la obra de Dios en el tiempo de Malaquías, sino que también señala hacia el día final. Hay un libro de memoria en el cual aparecen escritos los nombres de los justos. Este libro señala hacia la futura esperanza escatológica. Dicho día será uno de regocijo para aquellos cuyos nombres estén registrados en el libro de las memorias, debido a que será el Señor. Esta última frase es una abreviación de la conocida fórmula de relación del pacto, el cual se registra por primera vez en Levítico, pero también aparece en toda la literatura profética, como lo vemos en Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:28 y en Zacarías 8:8, e incluso en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis 21:3. La respuesta de Dios a ellos será amable: los perdonaré, porque son preciosos para Él como un tesoro y como un hijo, ¿verdad? Nos dice ahí en Malaquías 3:17. Ambas ideas hacen referencia a la relación de Dios con Israel. Llegará un momento en que los hijos de Dios serán distinguidos de aquellos que no son suyos. Bajo el antiguo pacto de la nación judía era el pueblo de Dios. Esto habría incluido todas las personas que mantuvieron el pacto con Él, guardando sus mandamientos. Sin embargo, era posible guardar los mandamientos de Dios y llevar cabo los sacrificios requeridos de manera superficial, algo que en realidad nos revela los verdaderos efectos. Dios deseaba no solo el sacrificio, sino también un corazón y una vida dedicados a Él. En el día final, todas las pretensiones serán eliminadas. A medida que los corazones de las personas sean descubiertas ante el Dios del universo, todos discernirán entonces entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice aquí esta parte que todas las pretensiones serán eliminadas. O sea, en otras palabras, Dios, ¿verdad?, no va a permitir, ¿verdad?, que aparentemos que estamos sirviendo al Señor y no lo estamos haciendo, ¿verdad? El pretender, ¿verdad?, que estamos sirviendo, pero no lo estamos haciendo, a eso Dios, ¿verdad?, va a eliminar todo ello, ¿verdad? Y por lo tanto, en aquel día dice que va a dar a conocer, ¿verdad?, o va a dar un pago, ¿verdad?, a los que están haciendo bien y a los que no están haciendo el bien, ¿verdad? Es importante, hermano, reconocer que la mano de Dios está sobre este mundo, ¿verdad? Y tengamos en cuenta de que Él viene pronto. Para terminar, quisiera leer respuesta a la palabra. Dice: aunque el libro de Daniel es el tratado revelador de la Biblia hebrea, algunos de los profetas como Malaquías hablan que el futuro y los últimos días, en un aspecto del mensaje de Malaquías parece simple. Si deseamos estar en la relación correcta con el Señor durante la eternidad, nos es menester estar en relación correcta con Él en esta vida.
necesitamos mantener un compromiso con su pueblo y con Él. La justicia necesita ser vivida en el servicio práctico, el reino y el estímulo constante de los demás creyentes. Llamado al discipulado, nos menciona. Dice, al concluir la historia del Antiguo Testamento, quiere el Señor que nuestros ojos se abran al hecho de que nuestra historia no solo comienza con el libro de Mateo. Somos parte de una narrativa más amplia, una historia que incluye al pueblo de Dios a través de todas las épocas. Poseemos la misma esperanza que ellos tenían, de un día en que todo se arreglará, cuando Dios cambiará los corazones y las mentes, morará con su pueblo para siempre. Estos anhelan el advenimiento de Mesías, a quien tenemos el privilegio de conocer y amar. Sin embargo, todos anhelamos el segundo advenimiento. Yo no sé, ¿verdad?, qué está esperando usted, pero la venida del Señor, hermanos, está cerca. Por lo tanto, nos habla la palabra del Señor que tenemos que estar preparándonos, ¿verdad?, y tener esta oportunidad de que cuando Él venga podamos irnos con Él, ¿verdad? Así que esa es nuestra lección de este día, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, para concluir con una oración en estos momentos, ¿verdad? Así que ojalá que esta lección le haya podido ayudar a usted, ¿verdad?, a su familia y a cada uno de ustedes. Así que mis oraciones son de que siempre Dios le proteja, le cuide y le ayude, que podamos ser obedientes, ¿verdad?, a su palabra, y ponemos, ¿verdad?, siempre en la mano del Señor, porque es la única manera en que Dios nos va a ayudar para seguir adelante, ¿verdad? Dios está ahí, Dios está en todo, ¿verdad? A pesar de los problemas que haya en su vida, Dios está ahí a su lado. Simplemente clame, ¿verdad?, y Dios le va a dar la victoria. Así que en este momento vamos a hacer una oración para despedirnos en este día. Padre celestial, ante tu presencia estamos una vez más, suplicando, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde ellos están. Tú seas, Señor, protégeles, Padre eterno, cuídales, Señor. Tú nos has hablado por medio de esta enseñanza, Señor, que necesitamos regresar a ti. Oh, Padre de la gloria, en esta manera, Señor, nos encontramos, Padre, faltos, porque necesitamos cada día mejorar nuestras vidas para ser obedientes a tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, porque tú eres el único que nos puedes ayudar. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestra mente, nuestra manera, nuestra área, nuestros hogares, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Cuídanos del hueco de tu mano. Ayúdanos en nuestro trabajo también que desempeñamos, Señor, cada día, Padre. En tu iglesia, Señor, que podamos prosperar también, que podamos crecer para la honra de tu gloria. Aleluya, que aquellos que se encuentran desanimados puedan, mi Dios, ver tu mano de poder. Tú puedes hablar a sus vidas y pueda ver, mi Dios, la importancia o la necesidad, Señor, que hay de ti, Padre, en nuestras vidas. Oh, Padre celestial, en tu mano nos ponemos, porque solamente en ti hay esperanza, Señor. Oh, Jehová de los ejércitos, cuídanos, Señor. Aquí estamos para adorarte, para glorificarte, Señor, porque hemos visto tu mano de poder sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.